ser parte de la formación de ustedes en esta escuela que nos brinda la oportunidad de formarles en temas muy puntuales, y hoy vamos a estar hablando sobre los conflictos. Nuestra entidad desde el año 2009 aporta a la sociedad desde la prevención de la violencia intrafamiliar y de género y en el fomento de la paz. Y estamos aquí para brindarle a ustedes herramientas puntuales, porque sabemos la labor que realizan tratando de establecer el orden, y más en medio de esta pandemia del COVID-19, en que la Policía Nacional juega un papel prioritario, al igual que los médicos, que las enfermeras, muchos otros profesionales. Me imagino en todos los conflictos que a diarios ustedes pueden vivir, pero lo importante de esto no es el conflicto per se, sino la manera positiva en que ustedes sean capaces de solucionarlo. Y para eso contamos hoy con el destacadísimo doctor Luis Vergés, un psicólogo clínico, terapeuta familiar, que desde hace 13 años dirige, y lo digo con mucho orgullo, que lo ha hecho de manera magistral. Es el director del Centro Conductual de Intervención para Hombres, una dependencia de la Fiscalía del Distrito Nacional. Es además investigador, tiene 3 investigaciones que han sido avaladas por la Organización Nacional de las Naciones Unidas, ONU. Además es escritor, brillante escritor de 5 libros. Y para seguir agregando a su importante currículo, que es una persona profesional muy comprometido, él aporta en el programa de Uchi Lora, El Día, también el programa de Alicia Ortega, es director de la maestría clínica del Departamento de Psicología de la Universidad Católica de Santo Domingo, pero también trabaja en el Departamento de Investigación de este centro de estudio, y también es fundador del Centro Profesional de Psicólogos Unidos. Sin más preámbulo, para que aprovechen al máximo el tiempo, voy a hacer buenos días para todos. Al doctor Luis Vergés, agregándole 2 cualidades en este gran profesional. Una es su gran vocación de servicio y otra es su sensibilidad humana. Y eso, una pequeña muestra de eso fue, si recuerdan, el anterior conferencia que le brindó a ustedes. Recuerdo que Wanda Rosso comentó de la situación que estaba viviendo en ese momento, de su familia, de su esposo, de sus hijos, y ella con COVID, y cómo este profesional, de manera tan natural, espontánea y con esta empatía, que es lo que necesitamos los ciudadanos, le dijo que él podía ser enseguida parte de su red de apoyo. Y yo hice llegar su teléfono a través de la licenciada Ketty Guzmán. Agradezco esta oportunidad que nos da la capitana Magdali Asunción de estar con ustedes. Doctor Vergés, dejo la palabra a usted. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos, buenos días. Agradezco una vez más la confianza en un momento donde República Dominicana y el mundo no pueden evadir hablar de conflictos, sobre todo porque si hay algo inherente a la condición que hoy tenemos es precisamente los conflictos. Solo que hablaremos con un enfoque centrándonos no en la maldad o en la bondad del conflicto, sino en la realidad que vivimos con ellos y el desafío que tenemos para ser mejores en el abordaje y la solución de los mismos. Pero primero sería interesante que hagamos un breve recorrido por ese mundo, ¿no? Que nos permita conocer qué es un conflicto, comprenderlo, porque en la medida en que lo explicamos y en la medida en que lo integramos,
en esa misma medida nos sentimos más confiados y seguros al momento de enfrentarlos. Primero, cuando hablamos de conflicto, debemos entender que estamos refiriéndonos a una contradicción que existe entre los objetivos, los intereses, las motivaciones, las preferencias y los valores entre las personas. También pueden ser internos cuando están dentro de nosotros. Por ejemplo, una gente que tenga un conflicto entre el amor y el odio. Fíjense que hay gente que dice, bueno, yo tengo una relación de amor y odio con fulano, que no quiero saber de esa persona, pero cuando esa persona se va lejos, entonces no puedo estar sin ella. Ese tipo de conflicto recibe el nombre de ambivalencia. Pero hay conflictos que son ya sociales y ya, como ustedes verán, interpersonales y demás. Pero por ahora lo que me interesa es que entendamos que un conflicto siempre surgirá de algún tipo de contradicción en estas áreas, o porque tenemos objetivos diferentes, o porque no respondemos a los mismos intereses, o porque tenemos motivaciones distintas que tienen las demás personas para hacer las cosas. La Policía Nacional, ustedes verán en algún momento, es la institución que más participa en los conflictos. Eso está debidamente investigado porque la policía, como un órgano que tiene que ver con la prevención de la violencia y el establecimiento y garantía del orden público para que se respeten los derechos fundamentales de las personas, sin duda alguna va a entrar en conflicto con muchos intereses, con muchos objetivos y con muchas motivaciones que tienen otras personas. Imagínese usted que el interés de un ladrón es asaltar un banco y que el objetivo del ladrón sea robar dinero del banco y que su motivación sea que él diga, bueno, yo robo porque en el banco es que hay dinero. Obviamente, eso va a entrar en contradicción con los objetivos, los intereses y las motivaciones de la Policía Nacional. Y yo voy a aterrizar todo este conversatorio a la Policía Nacional porque con ustedes es que estoy trabajando. Pero esos conflictos dependen necesariamente de un interés de la policía por entrar en problemas con alguien, no, sino que el conflicto es inherente a la misma institución, porque la institución, la Policía Nacional, como tiene sus objetivos claros, tiene sus roles bien establecidos, sin duda alguna, muchas personas que atenten en contra de eso que está preestablecido desde la mirada de los roles institucionales, eso va a traer esas contradicciones que en esencia son conflictivas. Entonces, eso para que vayamos entendiendo que los conflictos son ineludibles, ¿eh? Lo que tenemos que saber es cómo lo gestionamos. No necesariamente porque neguemos el conflicto, lo vamos a solucionar. Lo primero que hay que hacer, ustedes lo verán dentro de las estrategias, es aceptar que los conflictos son parte inherente a la vida humana, que independientemente de que no lo deseamos, tendremos que enfrentarlos de la manera mejor posible. Sería bueno diferenciar porque a veces nos confundimos y pensamos que conflicto es lo mismo que una disputa, es lo mismo que un dilema, es lo mismo que una contradicción o un problema o la violencia. Son cosas muy diferentes y por eso se hace muchas veces tan difícil solucionar los conflictos, porque si lo confundimos con otros fenómenos, lo que va a ocurrir es que nos confundiremos y no tendremos a la mano la opción correcta. Por ejemplo, cuando hay una disputa, disputa se refiere ya a dos personas que persiguen un objetivo que es escaso. Ya disputa es una forma de conflicto, una de las tantas formas en la que puede derivar un conflicto. Como yo les dije, el conflicto per se es la contradicción que se da entre la necesidad de los intereses, las motivaciones. Por ejemplo, hay un solo televisor, una mujer le interesa un programa determinado, al hombre le interesa otro programa diferente, pero hay un solo televisor.
y ambos los pasan a la misma hora. Ahí ya hay un conflicto de preferencias, porque los dos prefieren programas distintos. Ahora, ¿qué ocurre? La disputa comienza cuando estas dos personas persiguen lo mismo a la misma hora dentro de una situación que es escasa porque solo hay un televisor. Entonces ahí pudiera darse lo que se llama una disputa, porque los dos quieren tener el televisor a la misma hora. Ya si se insultan, si se golpean, ya ahí pasamos de la disputa a la violencia. Eso es para que vayamos entendiendo. Un dilema es algo que también se parece al conflicto, que es cuando una persona persigue un objetivo o varios que son incompatibles entre ellos. Que cuando usted, por ejemplo, se para acercándose a un semáforo y el que va delante de usted se va en rojo, usted tiene ahí un dilema entre irse en rojo también o detenerse. Entonces, si usted tiene sus principios claros, obviamente usted va a resolver ese dilema con mucha facilidad. Usted se va a parar. Pero también nos crea dilemas cuando usted se para en un semáforo en rojo y el de atrás le toca bocina para que usted se vaya en rojo. Entonces usted tiene ahí un dilema. Es decir, una contradicción entre el objetivo de cumplir una norma y una persona que está incidiendo para que usted no la cumpla. Entonces, esas contradicciones que se dan definitivamente en cosas que son incompatibles, a eso le llamamos dilema. Ya la contradicción es cuando hay un componente donde usted persigue un objetivo, pero entonces el método que usted usa para lograr ese objetivo no es el que se corresponde. Por ejemplo, que usted diga que es una persona cristiana, amante del amor, de la paz, de la solidaridad. Sin embargo, usted tiene un negocio de usura, le cobra al módico 20 a la gente, que se pone a chismear con sus compañeros, detractando, descalificando o invalidando a otra persona, o un día hay un conflicto pequeño y usted lo que hace es que saca un arma de fuego. Entonces usted dice que usted es cristiano, pero ahí hay una gran contradicción, porque por un lado usted está profesando una ideología basado en un sistema de pensamiento que promueve la paz, la armonía y la concordia, pero en la práctica usted está utilizando métodos que son totalmente ajenos a esos valores. Ahí hay lo que se llama una contradicción. O sea, hay personas que resuelven o enfrentan los conflictos con serias contradicciones. Y un problema, entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es un problema? Bueno, el problema es aquello que surge ante un obstáculo o las barreras que usted identifica en el camino del logro de sus metas. Eso es un problema. Fíjense que a diferencia del conflicto, que usted se encuentra con intereses contradictorios, con intereses contrapuestos, preferencias distintas y demás, el problema viene dado por el objetivo o la meta que usted persigue y los obstáculos que se interponen para el logro de esas metas u objetivos. Vamos a suponer ustedes que tengan una situación de que un asaltante en un banco quedó encerrado y capturó a 4 rehenes. Definitivamente, ahí primero hubo un conflicto de valores, porque usted como policía tiene una meta que es lograr la ley y el orden. Pero este señor que se ha metido con un arma de fuego no tan solo ha violentado la ley y el orden, asaltando un banco y robando lo ajeno, sino que ahora se agrega un problema. A ese conflicto se agrega un problema, y es que está la vida humana de por medio, y usted que tiene por objetivo arrestar a este señor, pero resulta que usted tiene un gran obstáculo, porque si intenta arrestarlo,
este señor le puede quitar la vida a los rehenes. Entonces ya ahí, señores, señoras, hablamos de problemas, porque dentro de lo que puede ser la solución del conflicto, se interponen una serie de obstáculos que impiden que usted logre su meta, que es el rol que le ha asignado la Constitución para que pueda asumir esas funciones en favor de la paz ciudadana. Imagínese usted, ya cuando las cosas escalan de conflicto a problemas, adquieren un grado más elevado. Y la violencia es algo muy diferente. La gente confunde la palabra conflicto con violencia y no necesariamente, y eso es lo que hemos venido diciendo, tenemos que separar porque son dos conceptos muy diferentes. De hecho, en todas las partes del mundo hay conflictos. La policía tiene conflictos en todas las partes del mundo, pero no todos los conflictos se resuelven en todas partes del mundo con el mismo grado de violencia. Eso cambia dependiendo de las mentalidades, dependiendo de la capacidad que tenga una persona para autogestionar sus emociones, para ser más prudente que valiente, porque muchas veces partimos de una falsa creencia de que tenemos que ser guapo primero y prudente después. Y eso lo que hace es que nos calienta el pensamiento. Y cuando vamos a enfrentar una situación conflictiva, al final la solución es peor que la misma naturaleza del conflicto. Así que por esa razón es necesario que se entienda que violencia es hacer daño con intención. Esas son las personas que solucionan los conflictos dañando intencionalmente como una medida de imponer la intimidación, la fuerza o el poder. En otras palabras, ya esto es lo que llamamos el último recurso. Ya otra cosa es usar la violencia en defensa propia para garantizar la vida, que no me maten. Ya ahí no se llama violencia, ya eso se llama autopreservación. Pero hay que tener cuidado con estos conceptos, porque a veces confundimos violencia con conflicto como si fuera la misma cosa. Hay muchos tipos de conflictos, yo voy a mencionar algunos para que nos vayamos ubicando y cuando hablemos de soluciones, de estrategias, más o menos ya la mentalidad de cada uno de ustedes esté debidamente permeable a estas ideas que decidimos compartir en la mañana de hoy. Hay conflictos de tipo intrapersonal. ¿Qué es un conflicto intrapersonal? Es el que la persona tiene consigo mismo. Y entonces, cuando esta persona tiene conflictos, muchos conflictos internos, bien sea conflictos ideológicos, son esta gente que están confundidas con sus ideas, que no piensan con cabeza propia, que no razonan adecuadamente ante las diferentes situaciones, personas que quieren una cosa, pero entonces internamente sienten diferente a eso que desean. Entonces, su cabeza tiene una encrucijada donde lo que piensan va por un lado, lo que sienten va por otro lado, y lo que terminan haciendo contradice lo que piensan y lo que sienten. A esto le llamamos conflictos intrapersonales. Fíjense, por ejemplo, los conflictos intrapersonales que tenía Adolfo Hitler, aquel líder alemán, dictador, que invadió varios pueblos europeos, desatando eso, la Segunda Guerra Mundial y sobre todo el holocausto nazi en contra de los judíos, donde fueron asesinados 6 millones de judíos. Este señor tenía muchos conflictos intrapersonales y para desgracia de todos y todas y el mundo, él se vio con mucho poder y sus propios conflictos lo que hizo fue que los desplazó a la humanidad, generando la guerra más catastrófica que jamás se haya tenido y el evento bélico más traumático en toda la historia de la humanidad. Y esos conflictos venían de niñez.
El papá de Hitler, Alois Hitler, maltrataba a la mamá y se dice que incluso la mamá murió de una paliza que le dio el papá de él, y él adoraba a su mamá y hasta con él la golpeaba. Imagínese usted, él meterse en el medio para que no golpeara a su mamá, y él cogía a Hitler y con Hitler le daba a la mamá. Eso es para que ustedes vean el grado de violencia que ese niño soportó, que no justifica para nada lo que hizo luego, pero cómo esos conflictos intrapersonales, luego sentirse excluido, él desarrolló una ideología de un grupo, de esos grupos ocultistas que creen en la reencarnación de un dictador de la Edad Media. O sea, tenía un lío en la cabeza ese hombre, y en ese lío convirtió la humanidad. Bueno, esos son conflictos intrapersonales. Los interpersonales ya son los que se tienen con las demás personas, los que tenemos, por ejemplo, en la relación de pareja, los que se presentan con nuestros hijos e hijas, esos conflictos que derivan en el plano familiar, en el plano conyugal, pero igual hay conflictos ya interpersonales que se expresan en la comunidad, y ahí entra la Policía Nacional. Y la Policía Nacional no se supone que está para resolverle los conflictos a la gente, porque la gente tiene que resolver sus propios conflictos. El problema es que cuando la ciudadanía tiene habilidades escasas para resolver los conflictos, ahí entonces entra la ley y el orden. Y por eso la Policía Nacional es hoy día la institución más sobredemandada, más sobrecargada, más abrumada, porque lo que tiene que hacer la gente se lo están delegando también a la policía. En un país donde hay una pobreza en educación cívica ciudadana, la gente encarece sus posibilidades de resolver de manera saludable los conflictos. Y eso no es bueno para la policía, porque entonces la policía se sobrecarga. A veces hasta porque dos vecinos discuten llaman a la policía, cuando esa discusión deberían resolverlo pacíficamente estas dos personas. Eso es para que ustedes tengan una idea. Si alguien insultó, si alguien robó, si alguien mató, si alguien se accidentó, si alguien vociferó, si alguien puso una música alta, es increíble. Todo eso, señores, lo pudiera resolver la ciudadanía. Sin embargo, llaman a la policía y ahí la policía se sobrecarga. Y son seres humanos que tienen emociones, que tienen familia, que tienen hijos e hijas que estudian, que tienen que pensar en escolaridad, que tienen que pensar en acompañamiento de sus hijos e hijas para que aprovechen lo que están haciendo. Entonces, toda esta dinámica es interesante que nos sensibilicemos. Y los conflictos colectivos, ya esos son conflictos más peligrosos, porque incluyen grandes grupos. Hay un principio que establece que mientras más personas participan ligadas a un conflicto, es peor, porque la gente se irresponsabiliza más cuando hay muchas personas ligadas al conflicto. Si no, miren lo que pasa cuando la gente está bebiendo, que están en grupo, que están en trulla, los famosos teteos, todo ese grupo de gente que además de que están desregulados, porque son muchos, y cuando hay muchos, usted siempre le echa la culpa al otro, también se desregulan por la bebedera de ron, y cuidado, muchas veces se consume hasta otras cosas. Ese comportamiento en masa, sin duda alguna, trae serias dificultades. Bien, los conflictos políticos son también conflictos colectivos. Mírenlo, esas grandes matanzas como la que yo le mencioné de Hitler, el conflicto de Bosnia, Herzegovina, todos esos países que pertenecían originalmente a Yugoslavia. Les comento que toda esa zona se traumatizó en menos de 8 meses con una guerra estúpida que dejó muchísimas muertes y demás. Esos son conflictos colectivos, que son conflictos de masas. Y mientras más masa tenemos, peor. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de dónde vienen los conflictos? Los conflictos vienen por
varias motivaciones. Vamos a categorizarle motivaciones de tipo A y tipo B. Las dos son igualmente importantes. Esto es un poquito para organizar y que entendamos mejor. Por ejemplo, la gente tiene conflictos. Solo voy a mencionar algunas para que el tiempo alcance. Por poder, fíjense que hay personas que tienen en su vida una motivación básicamente de poder. Poder en el sentido de querer controlar, de querer dominar. Una cosa es usted controlar y dominar para que se establezca el orden, que es parte de sus atribuciones, y otra cosa es usted querer jefiar. Entonces son dos cosas diferentes. Una cosa es cumplir con un deber y otra cosa es eso que nosotros llamamos una motivación narcisista, así se llama eso. El narcisismo es una de las peores enfermedades mentales que puede tener una persona y que no se ve porque se ven como normales, que son esta gente que no pueden hacer nada si no es imponiendo, si no es haciendo prevalecer su posición por encima del otro, resaltando la condición de inferior que tiene el otro, y esa es un narcisista. Entonces estas personas se manejan en base a una estrategia de poder. Y cuando este tipo de gente va a resolver o enfrentar un conflicto, lo que hace es que genera más conflictos, porque por lo regular encuentra mucha resistencia en la población y hay que tener cuidado en ese sentido. Están los valores, cuando hay diferencias en los valores, por ejemplo, los valores de un criminal se orientan por una gratificación inmediata de algo que ellos quieren lograr aquí y ahora, sin importarle el daño que hagan a los demás. Entonces, esos valores centrados en el placer, en la gratificación del momento, esos no son valores sanos. En cambio, la policía tiene por un lado la armonía, la paz social, la promoción de la civilidad a nivel ciudadano, el comportamiento íntegro. Ustedes saben más que yo, porque ustedes se han leído muy bien sus propios principios. Entonces, imagínese usted cuando esos valores chocan, ¿qué pasa? Definitivamente, eso va a meritar una solución. Están las razones estructurales. Ya estos son los conflictos que surgen por motivaciones de muchos años. Por ejemplo, el tema de la educación aquí en el país es un tema estructural. Estructural en el sentido de que durante mucho tiempo hubo exclusión. Primero fueron excluidas las mujeres, que no se les permitía estudiar porque eran mujeres. Después las mujeres comenzaron a participar, sobre todo en el siglo pasado, pero también está la exclusión laboral. Entonces son problemas estructurales. ¿Por qué? Porque tienen muchos años. Ahí entra la pobreza, entra la delincuencia, el tema de las modalidades delictivas. Hay algunas que vienen de atrás y nunca se han podido resolver. Entonces, como no han tenido solución, eso se ha ido incubando y reflejando de una manera que es de larga data. Están los conflictos que surgen por la protección de la autoestima. Por ejemplo, cuando usted lo insultan, lo primero que usted hace es que usted protege su autoestima, o le devuelve para atrás a la otra persona, o puede ocurrir algo que sea indeseable. Lo de identidad es cuando usted quiere preservar su identidad propia, que usted no se quiere dejar arrebatar su identidad, como lo que pasa, por ejemplo, cuando unos países invadían a otros. Fíjate, ahí se daban unas luchas y era por la identidad. Eh, Nosotros hoy tenemos un conflicto de identidad también. Miren la música, hay muchos que nos oponemos a ciertas manifestaciones musicales, ciertas manifestaciones foráneas, porque las consideramos nocivas para lo que es la identidad de nosotros como nación, de nosotros como país. Nos oponemos, por ejemplo, a que no se reivindique la imagen de los padres de la patria, que cada vez se invisibilice más lo que son los temas patrióticos.
que nuestras tradiciones sociales y culturales se sigan marginando. Esos son conflictos de identidad. Igual usted lo tiene en la misma familia, cuando usted quiere imponerle a un niño o una niña que sea como usted quiere que ellos sean, o un adolescente, a pesar de que no están haciendo nada malo, solo porque usted quiere que sean como usted fue. Hay padres que incluso le dicen a los hijos, no, no estudie, porque yo no estudié y no pasa nada. Entonces ahí hay un conflicto de identidad, porque no estamos respetando el talento, el potencial, el techo que puede tener esa persona desde su propia identidad. Los conflictos normativos, esos son los que surgen cuando se quieren violentar las normas, y ahí entran ustedes. Ustedes dirán, Dios mío, pero nosotros bailamos en todos los conflictos. Claro que sí. Por eso estoy hablando con ustedes, pero no es porque ustedes sean conflictivos, ¿eh? Es porque el rol de la Policía Nacional definitivamente es un rol muy amplio que abarca prácticamente toda la dinámica conflictiva de una sociedad. Entonces esto no hay que llorarlo, esto es lo que hay que disfrutarlo y asumirlo como un reto. O sea, ustedes son privilegiados y así tenemos que vernos, y privilegiadas, porque estamos en una institución que es transversal para la solución de prácticamente todos los tipos de conflictos. Pertenecer a una institución así, pues definitivamente implica que yo voy a desarrollar una serie de habilidades, de talentos, y de ahí la mirada que hay hoy día de que ustedes se capaciten, participen constantemente en este tipo de diálogos, porque son los que van a permitir que puedan ajustarse de manera apropiada a tantos roles en materia de conflicto. El epicentro en torno al cual se mueve la Policía Nacional como institución son los conflictos sociales, comunitarios y humanos. No hay manera de renunciar a esa naturaleza. Y qué bueno que es así, y qué bueno que hay instituciones así, porque de no tenerlas, imagínense ustedes lo que pasaría. Y así hay otros más, como los conflictos de expectativas, cuando la gente espera algo y se decepciona cuando no lo consigue, los conflictos de inadaptación, cuando hay cambios sociales, cambios en la institución, y entonces hay un grupo de gente que no se adapta. Miren ahora con todas estas normas que están surgiendo a raíz del COVID-19. A ustedes como institución esto les está afectando, porque cada vez que se establece un toque de queda, ahí entran primero los conflictos de valores entre el que quiere beber ron y quiere el teteo, pero quiere seguir después de la hora del toque de queda. Y ustedes como policías que entonces tienen que velar por el cumplimiento del límite que se puso. Ahí hay una contradicción donde entra el poder, los valores, razones estructurales, razones normativas y razones de expectativas también y de inadaptación. Miren ustedes todos los procesos que están implicados en estos conflictos que se están viendo hoy día como resultado de la pandemia del COVID-19 y cómo esto afecta a la Policía Nacional. Quizás en esta lámina pueden ustedes comprender por qué están tal vez muchos y muchas tan estresados y estresadas. Lo que pasa es que en esta realidad actual que vivimos están confluyendo todas esas miradas que yo les estoy comentando. Conflictos de información, que hay gente que comienza a decir, bueno, eso es mentira, no hay que vacunarse nada, eso es una cuestión que tienen para controlarnos, mira que nos meten un chip y desde que si yo qué país pueden saber lo que yo pienso. Óigame, es una barbaridad. Estos conflictos de información también influyen para que se complique la situación. Bueno, pues lo dejo aquí. No quiero dejar de mencionar los conflictos que surgen por legitimidad. O sea, ustedes son legítimos.
ilegítimas como institución, porque están avaladas y avalados por la Constitución y las leyes, y su ejercicio institucional está mediado por esa Constitución y esas leyes. Eso se llama legitimación. Lo que no es legítimo es que usted prenda un radio a todo lo que da, molestando al vecino. Lo que no es legítimo es que usted asalte un banco. Lo que no es legítimo es que usted viole un toque de queda. Eso no es legítimo. Eso es ilegítimo. Entonces, entre lo ilegítimo y lo legítimo, ¿qué hay? Un gran conflicto. Muy bien. ¿Cómo evolucionan los conflictos? Bueno, los conflictos, primero hay una palabrita que quiero que se la graben de memoria, que la guarden por ahí en los archivos de su pensamiento. Los conflictos van evolucionando y esa evolución comienza con una escalada. ¿Qué significa escalada? Es cuando el conflicto se va agravando. A usted le informan, bueno, hay un teteo en tal sitio. Ahí va una unidad y hay un gentío bailando, bebiendo, gozando, pero ya termina la hora del toque de queda. Usted pregunta, ¿quiénes son los organizadores de la actividad? Le dicen fulano, mengano y sutano. Usted busca fulano, mengano y sutano. Ya tenemos un conflicto, ¿verdad? Porque usted es una institución legítima y esta gente están haciendo actividades ilegítimas. Y cuando llama a las personas le dice, mire, la hora del toque de queda es hasta tal y ustedes se pasaron ya por una hora. Le pido muy cortésmente que detenga esta actividad porque es lo que está establecido en el toque de queda. Por favor. Pero resulta que el tipo, en vez de detenerla, le dice, yo no voy a detener nada. Váyanse al carajo ustedes. Porque eso ha pasado, ¿eh? Ahí comienza el conflicto a escalar. Escalar significa que comienza a aumentar el nivel de intensidad. Cuando los conflictos van escalando, que van agravándose, se va aumentando también el nivel de estrés en las personas que están involucradas, con el agravante de que hay un problema y es que hay mucha gente que si se desborda la situación ahí, imagínese usted los policías en desventaja con ese gentío descontrolado donde tal vez también hay armas y demás, pudiera haber una desgracia. Entonces, el siguiente punto es lo que llamamos el punto muerto. O sea, a veces hay un punto muerto donde el conflicto se estanca y donde no hay ni subida ni bajada. Es como un bloqueo. No, yo no voy a parar la fiesta. Señor, mire, le estamos pidiendo muy cortésmente que detenga la fiesta. Estamos cumpliendo con nuestro deber. No, yo no la voy a detener. Y ahí hay como un punto muerto. Ni el hombre detiene, ni la policía se atreve a dar un paso más porque ya hay una escalada y se puede perder el control. Hasta que se busca una tercera voz que es neutral, que es una persona influyente en ese que está obstinado, y esa persona se le llama y esa persona aparece y convence al que está reacio a parar la fiesta hasta que esta persona accede. Ahí comienza lo que se llama la desescalada. Lo ideal en un conflicto sería no que escale, tampoco que llegue a un punto muerto, sino que desescale. Y puede desescalar cuando bajamos las tensiones, cuando si tenemos un discurso que ha pasado a lo amenazante, ese discurso comienza a suavizarse, pero sin dejar de ser firmes, y un sinnúmero de estrategias más. Pero por ahora, lo que me interesa es que ustedes vean cómo evolucionan los conflictos. Y hay que tomar muy en cuenta esto para ustedes darse cuenta cuando están contribuyendo a una escalada que no es bueno
cuando están contribuyendo a una desescalada, que es lo ideal. Miren, una vez hubo un conflicto internacional donde Estados Unidos, en plena Guerra Fría, tuvo un conflicto político con la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y había aparentemente una intención de invadir a Cuba, y entonces Rusia introdujo unos misiles en Cuba, ya usted sabe, a 90 millas de Miami. Esa crisis de los misiles estuvo al borde de generar la Tercera Guerra Mundial. Y el conflicto fue escalando, escalando y escalando, que cuando Estados Unidos descubrió los misiles, mandó unos buques para Cuba. Y entonces Rusia mandó un reactor nuclear para impedir que Estados Unidos tuviera acceso a Cuba. Imagínense ustedes esos buques con ese reactor nuclear frente a frente, cerquita de donde vivimos nosotros. Ahí estallaba una guerra y no hubiera estado ninguno de ustedes aquí, porque varias generaciones hubiesen desaparecido. Pues de buenas a primera, Rusia recogió su buque y se devolvió, y Estados Unidos se devolvió y comenzó a desescalarse el conflicto. Ya después me enteré que ellos buscaron intermediarios, buscaron unos negociadores, unos mediadores, aplicaron ahí algunas técnicas. Ya en un entrenamiento más profundo la compartiríamos. Pero ¿qué les quiero decir? Como eso no convenía que se mantuviera escalando porque iba a generar en violencia, pusieron todos y todas de su voluntad para desescalar el conflicto. Y finalmente desescaló y se convirtió en lo que hoy tenemos, que es una paz que ha sido relativamente duradera. Hay barreras para solucionar los conflictos que debemos tomar en cuenta. Y ya aquí estoy dando sugerencias, observaciones para que ustedes vayan integrando. La primera barrera que hay que identificar está en nosotros mismos y en nosotras, ustedes, mujeres y hombres que están escuchando esta intervención. A esas barreras les llamamos la sobrecarga emocional y la sobrecarga cognitiva. Y me voy a referir a ambas. Cuando hablo de sobrecarga emocional, a lo que me refiero es a esa tendencia que tienen las personas a mantenerse enojada mucho tiempo, a mantenerse con mucho miedo o con mucha condición de una emoción de esa exacerbada. Y cuando dura mucho la sobrecarga emocional, se va perdiendo la capacidad mental del pensamiento. La gente no piensa igual cuando está sobrecargada emocionalmente. La gente cuando está sobrecargada emocionalmente no ve con claridad la solución de los problemas. Y la carga cognitiva es cuando usted tiene muchos prejuicios, como pasaba, por ejemplo, en la era de la represión racial, con el tema del prejuicio, que ustedes saben que en Estados Unidos, después que se acabó la esclavitud, formaron el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan eran gente muy poderosa que influyeron en el Congreso, en las instituciones, y los cuerpos castrenses estaban llenos de personas racistas. Entonces usted tenía policías, y eso resurgió recientemente también con los conflictos que ustedes vieron en la gestión pasada en Estados Unidos, muchas situaciones de maltrato por razones raciales. Bueno, eso es sobrecarga cognitiva. La Policía Nacional, ninguno de sus miembros debe estar sobrecargado cognitivamente. Al contrario, tiene que estar lo más despejado posible, porque mientras más despejado está, más justicia se hará, más apertura tendrán. Por esa razón, es muy fundamental alimentar nuestra claridad de pensamiento con principios como la justicia, la equidad y el bienestar de las personas. Esos tres principios
siempre tienen que orientar nuestras acciones cuando vayamos a enfrentar cualquier tipo de conflicto. Así que esa sobrecarga emocional y esa sobrecarga en el pensamiento son las dos grandes barreras personales. Las personas también se categorizan en función de cómo enfrentan los conflictos. Y aquí yo voy a hablar de las tres categorías más conocidas bajo la premisa de que preferiría que todos y todas ustedes, miembros de la Policía Nacional, se ubiquen en la última de las tres, que es la más sana. La primera de esas tres tipos de soluciones ante los conflictos son las soluciones impulsivas. Soluciones impulsivas son aquellas donde las personas no miden consecuencias, sino que primero actúa y después piensa. Entonces, si usted primero actúa y después piensa, ahí pueden pasar una de dos cosas: o que lo que usted hizo salga bien, o que lo que usted hizo salga mal. Pero yo no puedo actuar aleatoriamente en función de si sale bien o mal, sino que yo tengo que hacer lo que hay que hacer para que salga bien. Lamentablemente, las personas impulsivas actúan sencillamente por emoción. Esto lo quiero ya. Esto tengo que hacerlo ya. Y cuando hay una responsabilidad tan grande, no sé si ustedes vieron una de las entregas del Hombre Araña, que hay una frase que ellos destacan mucho. Creo que fue la primera película del Hombre Araña de esta generación, donde el tío le dice a él: cualquier poder implica una gran responsabilidad. Lo que quiere decir que ustedes tienen mucha mayor responsabilidad que cualquier persona promedio, porque tienen un poder legítimo para el establecimiento del orden, pero también porque manejan unos artefactos que yo digo que son dos: un vehículo y armas de fuego. Entonces, porque el vehículo es otra arma. Entonces, déjenme comentarles que cuando hay impulsividad y se tiene esos recursos, definitivamente en la liga no tiene un buen pronóstico. Por esa razón, la inteligencia emocional, la capacidad de mantener la cabeza pensando en frío, aunque con los principios claros y firmes, sin dejar de obviar el cumplimiento del deber, el derecho a la legítima defensa. Bueno, todo eso se toma muy en cuenta. Pero cuidado, porque las soluciones impulsivas no traen consecuencias saludables. Hay otras personas que en el manejo de los conflictos son, como llamamos, evitativas. También se llaman procrastinadoras. Esas no son buenas, porque esas son las personas que ven los problemas, que se comienzan a desarrollar, lo conocen cuando son conflictos, dejan que se conviertan en problemas y después pasan a la violencia porque la persona no hace nada. Entonces, la actitud evitativa tiene el inconveniente de que uno no asume su compromiso, su responsabilidad con el orden y las leyes, sino que nos tornamos indiferentes. Y la última, que son las soluciones más eficaces para los conflictos, son las llamadas decisiones planificadas o racionales, que es donde usted primero piensa, luego actúa. Esas son las mejores soluciones ante los conflictos. Aquellas que emanan de un procedimiento organizado en el pensamiento, que nos permite de una manera prudente, objetiva, civilizada, ecuánime, ponderar las consecuencias o las secuelas de mis acciones. Y ya para ir terminando y permitir algo de expresión y de libertad para todos ustedes, tenemos que entender que la Policía Nacional está integrada por seres humanos
y se nos valora en nuestra condición humana muchas veces no por lo humano que somos, sino por el rol que asumimos. Fíjense que raras veces la gente se pregunta por la condición de padre o madre que tiene un policía, por la condición de estudiante, por la condición de hijo, por la condición de amigo o hermano que tiene un policía. La mayor parte de la gente solo ve el rol policía. Y incluso hay gente que son injustas. Y cuando se comete algún error por algún miembro de la Policía Nacional, generalizan y dicen la policía. Y entonces señalan con el dedo acusador a toda una institución. Yo les pido que no personalicen esto porque no es nada en contra de ustedes a título personal. Es la manera como el cerebro humano se organiza, metiendo todo en una categoría grande, porque es muy difícil, ¿no?, particularizar tantas cosas a la vez. Por eso, una de las primeras estrategias que tenemos que lograr es aprender a serenarnos, aprender a regularnos emocionalmente, aprender a no coger todo lo que suena sobre nosotros como que es algo en contra de nosotros. Yo siempre he dicho que el que habla mal sobre una institución está diciendo más cosas feas sobre sí mismo que sobre la misma institución. Y tenemos que ir reivindicando el valor que tenemos como institución y no dejarnos definir por el prejuicio o por el enojo, la frustración o la impotencia que tiene la otra persona. Recuerden que, como yo decía en principio, ustedes van a ser y seguirán siendo por un buen tiempo la institución más sobredemandada y sobrecargada por una razón sencilla. El pueblo dominicano tiene una deuda social demasiado alta con el civismo y con la educación ciudadana para la convivencia saludable. Y mientras esa deuda no sea saldada, tendremos personas indeseables en las calles, violentando las normas y chocando desde el punto de vista de la legitimidad que tiene la Policía Nacional como institución. Así que si vamos a hablar de estrategia de solución de conflictos, tenemos que comenzar fortaleciéndonos internamente. Debemos sanar nuestros pensamientos, liberarlo de cualquier deseo de venganza, de revancha, de hostilidad o de fanatismo. La Policía Nacional es un órgano neutral que es un árbitro fundamental dentro de los conflictos ciudadanos y de ciudadanas. Por esa razón, si tenemos nuestro pensamiento libre de prejuicios y de contaminación, en esa misma medida vamos a ser más liberales en cuanto a la posibilidad de actuar sobre la base de la razón. Bajar las tensiones que sean innecesarias. Si vamos a enfrentar un conflicto y hay personas que están agregando tensiones en vez de solución, se le puede pedir de favor que nos deje a nosotros solucionar o intervenir en la situación. Y nosotros mismos agregar componentes tensionantes que no remedian nada y que por el contrario son obstáculos que se interponen en el camino de la solución, pues definitivamente será muy inteligente bajar esas tensiones. Anteponer los principios por encima de todo. La Policía Nacional tiene sus principios y eso está muy claro. Y esa es la ventaja de pertenecer a una institución, que los principios yo no me los invento. Los principios están escritos, están ahí. Usted sabe qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Y hay que tener por encima de todo esos principios de por medio. El primer principio es el de la preservación de la vida y la dignidad de las personas. El segundo principio es la justicia. La justicia, darle a cada quien lo que merece. Y el tercero, la libertad. Esa libertad personal que es fundamental que nosotros las garanticemos. Fíjense cómo ustedes son ciudadanos y ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos, garantes del orden público, porque también eso tiene la garantía del libre tránsito y que todos los dominicanos y dominicanas, gracias a ese papel que ejercen ustedes, puedan transitar libremente, con libertad, autonomía, con confianza y bienestar en las calles del pueblo dominicano.
Fíjense lo grande que es esta institución y fíjense el reto que también ustedes tienen que alcanzar. Crear un mapa conceptual o personal para que ustedes sepan quiénes a ustedes le ayudan, pero también quiénes a ustedes le ponen tentaciones para que hagan lo mal hecho. Dicen que en la vida tenemos ayudantes, seductores, ángeles, demonios, liberadores, opresores, consejeros y gente inoportuna. Tenemos que saber cómo vamos a administrar nuestro mapa personal. A quién vamos a acercar, a quién vamos a alejar, a quién vamos a liberar, de quiénes nos oprimen, cómo me puedo liberar de esa opresión dentro del marco del respeto y sobre todo de mis derechos ciudadanos. Así que ese es algo que es fundamental que nosotros lo tengamos en cuenta. Tener en cuenta el objetivo de solución de los conflictos. O sea, siempre que vayamos a solucionar un conflicto, tenemos que centrarnos en el objetivo para no perdernos, no dispersarnos. Hay que identificar quiénes facilitan la solución, no quienes lo complican. El que lo complica de una u otra manera, hay que buscar la forma de ponerle límites. Hay que ver si hay asimetría. Asimetría es cuando hay una diferencia muy grande de poder. Por ejemplo, un hombre abusador golpeando a una mujer o un adulto golpeando a un niño. Ahí hay asimetría. Cuando hay asimetría, hay que apoyar, en este caso, al más débil para salvar la posibilidad de que pueda ser dañado o dañada o que se le pueda perder la vida. Bien, ahí tienen ustedes ya más o menos grandes ideas para poderlas compartir. Yo quisiera cerrar con unas frases que para mí son fundamentales, que tienen que ver con el amor a la vida y cómo nosotros podemos garantizar. Tenemos que amar la vida para poder vivir la vida que amamos. Y la vida que amamos no tiene sentido si no protegemos la vida de los demás. Crecer es perder ciertas ilusiones para abrazar otras, y la Policía Nacional es un organismo vivo en desarrollo que cada vez crece más. Ustedes van a perder algunas cosas del pasado, pero van a ganar cosas mejores en el presente y en el futuro. Y por último, no le preguntemos a la vida, vamos a responderle a la vida. No nos preguntemos por qué el COVID, por qué los teteos, por qué tanta gente haciendo daño. No nos preguntemos eso, porque si nos preguntamos eso nos amargamos. Sencillamente vamos a responder ante eso. A la vida no se le pregunta, a la vida se le responde. Así que muchas gracias y buenos días. No sé si hay alguna pregunta, duda o aclaración. Bueno, en nombre de la Fundación Vida Sin Violencia, doctor Vergés, muchísimas gracias. Valiosa conferencia con muy puntuales estrategias. Y me quedo con dos conceptos muy claros. Primero, que para solucionar un conflicto debemos trabajar nuestros pensamientos internos. Y segundo, que lo importante es también, en lugar de preocuparnos, ocuparnos en la desescalada del mismo. ¿De acuerdo? Sí. Esa es la idea. Pues este es el momento de que pueden hacer sus preguntas al doctor Luis Vergés, recordándole que este espacio está siendo grabado y que va a estar disponible gracias a nuestra asistente Wendy Candelario en nuestro canal de YouTube Fundación Vida Sin Violencia RD, que pueden buscarlo para que nuevamente puedan escucharlo. Si tienen alguna pregunta, este es el momento para hacerla. Un comentario. Sí. Que independientemente de que existan y van a seguir existiendo conflictos a nivel interpersonales con la ciudadanía, los principios colectivos y eso, pero todo se debe a que el tema de la degradación de los principios y valores lamentablemente está por el suelo. Y ya no es tanto, como usted dice, un asunto de que uno per se, en verdad uno per se tiene que trabajar ese tipo de situaciones, pero a nivel macro, es decir, a nivel de Estado, los gobiernos tienen que enfocarse en mejorar el tema de la calidad de educación,
porque a menor, ese son inversamente proporcionales. A menor nivel de educación, ustedes se fijan que son más conflictivos las personas, al contrario de lo que están en otro tipo de estatus. En ese sentido quería manifestarles. Sí, muy buen aporte, excelente. Vamos alineados. Si eso se diera de esa manera, no se sobrecargara tanto la Policía Nacional ni el sistema de justicia, sino que los conflictos se resolvieran en la base como debe ser. Licenciado, por otro lado, está tan degradado que ya las instituciones que tienen que velar por ejemplo, por velar por el cumplimiento de las normas, ya no lo hacen, lo que hacen es que se alinean a lo malo. Por ejemplo, ayer en los premios soberanos, ahí en parte se estaba premiando a gente que lo que va a las difusoras o a través de sus canciones es a promover el narcotráfico, la violencia, el consumo de drogas, el sexo, la promiscuidad y todo eso. Y al contrario, las instituciones lo que hacen ya es que lo premian. Entonces, no vamos a llegar a ninguna parte así. Sí, tiene lógica lo que está planteando y es lamentable que todavía, y ya no tan solo el Estado, también hay una corresponsabilidad de la población en términos general que aclama y sigue y no cuestiona esos tipos de mensajes. Es una realidad, es muy triste y hay que hacer un gran trabajo para eso. Así es, Joan, por favor. Buenos días, licenciado. Licenciado, a ver si usted tiene la amabilidad y la gentileza cuando nosotros como miembros de la Policía Nacional nos llaman a una situación, vamos a suponer de los famosos teteos, donde se está violando el toque de queda, que es una disposición del Poder Ejecutivo. Y uno llega y mayormente algunos ciudadanos y ciudadanas de nuestro país nos responde con un rechazo de agresión. A veces nos sorprenden tirándonos objetos, podemos decir, dentro de ellos botella, piedra. Entonces, ¿cuál estrategia para uno tener un dominio y un control del conflicto usted nos puede sugerir que podamos resolver para salir con una manera satisfactoria y poder solucionar ese tipo de situación? Porque se están viendo a diario donde diferentes miembros salen agredidos y realmente veo que no hay un régimen de consecuencia, porque a veces ni pueden ser apresados ni ser sometidos a la acción de la justicia, porque nada más a veces se ponen las partes donde el miembro tiene la actuación, pero no se ve donde el ciudadano ha agredido al miembro, y de una vez la ciudadanía está juzgando la institución donde hay muchos hombres, vemos muchos hombres de valores y mujeres. Gracias. Sí, muy buen aporte. Mira, la verdad que yo estoy muy preocupado por eso, pero también entusiasmado con la idea de que estoy viendo muchos cambios en el país. Hay una buena actitud de transformar cosas y una de las que yo espero que se transforme, eso que tú llamas el régimen de consecuencia. Cualquier persona que violente a un policía, que se resista a una orden legítima, debe tener una consecuencia. Y eso es parte de lo que institucionalmente hay que discutir, pero que no participen solo ustedes en la discusión, sino que participe todo el sistema de justicia y otras instituciones como Vida Sin Violencia y demás. Apoyemos ese esfuerzo para que no tan solo los policías tengan consecuencias cuando pasan estas cosas, sino que los ciudadanos que irrespetan la dignidad del policía, que es una autoridad, la policía es una autoridad. Entonces, cuando usted violenta una autoridad, usted está violentando un orden social y eso tiene que tener una consecuencia ejemplarizadora. Y eso es lo primero que hay que hacer. Lo otro es, busquen aliados dentro de la misma comunidad para desescalar, porque si ustedes van a la boca del lobo, 2 o 3 policías, no se van a enfrentar a un grupo de gente borracho que tienen un desorden, que está todo el mundo desregulado, porque eso puede traer una desgracia. Hay que buscar aliados en la comunidad, la gente más racionales, los líderes que puedan acompañar para desescalar. Y ya luego establecemos consecuencias, pero mientras tanto ahí hay que sobrevivir en una situación como esa. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? Marcos Félix.
Sí, buenos días, doctor y demás compañeros. Le habla el compañero Capitán Félix Marco. Ahorita escuché en uno de sus comentarios, muy acertado, doctor, que usted manifestó que la policía como institución siempre estará en medio del conflicto, ya que somos una institución que estamos para corregir lo que es el orden público. Y como tanto, tenemos ahora mismo una sociedad que demanda muchos de nosotros y está un poco perdida en los antivalores. Quizá no en su mayoría, pero ese grupo unitario quizá puede afectar a lo que la mayoría entienden que es hacer lo correcto. Quizá esa minoría afecte un poco, pero también yo entiendo que como No se escucha bien. institución o como policía, esa misma sociedad, en el sentido, no sean aunque estamos creados para salvaguardar vidas, para proteger propiedades y vidas, para corregir el orden, Se está cortando. Sí. No se está escuchando bien, señor Félix. Bueno. No se escucha. No, se frizó. Vamos a esperar un momentito a ver si vuelve a conectarse. Mientras tanto, si alguien más puede ir avanzando. Exacto. Si hay alguna otra inquietud, puede este momento externarla. Vamos a ver. Estoy tratando de conectar. Vamos a ver. en tiempos de crisis, como usted bien señala, las emociones se ven un poco afectadas, ya que la persona a la hora de una crisis, ya por cualquier situación, y también esa motivación que quizá uno pueda tener para hacer el bien, esa motivación también se ve afectada por la crisis que estamos pasando. Ahí debe haber Está cortándose. Lo puede escribir en el chat su pregunta. La emoción como la motivación, motivados para hacer un buen trabajo. Muy bien, muy bien. Sí, más o menos entendí el sentido del aporte debido a la situación crítica, más el debilitamiento moral que tiene la sociedad. Sin duda alguna que el desafío aumenta para la Policía Nacional. Pero oigan la palabra que yo mencioné, desafío. Desafío significa que lo difícil tiene solución y que tenemos la posibilidad de integrar recursos dentro de nuestro acervo, de nuestro repertorio, para ser cada vez más eficientes y que por otro lado seguir insistiendo en que los demás actores también hagan lo que les corresponde hacer. Bien, ¿alguna otra inquietud? Si no, vamos a concluir este espacio de formación, dando las gracias al doctor Luis Vergés por tan brillante participación como siempre, y a la capitana Magdalia Asunción por la oportunidad que nos brinda de poderle abordar y dar herramientas de un tema tan importante en estos momentos para ustedes, los agentes policiales,
como es el manejo de conflicto en forma positiva. Desde la Fundación siempre, desde que iniciamos en el año 2009, hemos abogado por la educación en valores, porque donde hay valores hay respeto, y ese respeto contribuye a brindar una solución pacífica a cualquier conflicto que pueda registrarse. Recuerden que este espacio estará en nuestro canal de YouTube, Fundación Vida Sin Violencia, RD, y que cualquier inquietud pueden enviarla a nuestro correo institucional, que es funvidasinviolencia@gmail.com. Agradezco también a mi asistente Wendy Candelarios y a mi compañera Verónica Ascensión, que nos ha estado presente en este espacio. Gracias, les deseo muy buen día y a la orden siempre con cualquier otra conferencia que deseen al respecto. Bendiciones. Buenos días. Muchas gracias.